Cordial saludo tengan todos ustedes. De nuevo, Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Desde Colombia, pues hago nuevamente presente en estas charlas que se dan para los colegios tanto distritales como privados y aún para grupos familiares sobre el bullying. Ya hemos hablado de un concepto del bullying, ya hemos hablado también de cómo es que se genera esos comportamientos agresivos en el muchacho y otros aspectos más que son muchos factores, o hay un multifactor para poder abordar ese tema y poder entenderlo. Pero respecto a todo esto, hay un psiquiatra y terapeuta familiar, Jorge Barudi, y él nos dice pues que ser moderno implica ser único, original, individualista y consumidor. Pero en los últimos tiempos la exaltación de la individualidad y la búsqueda del éxito social a cualquier precio, pues ha conducido a que la gente se olvide de la vida familiar y dedique la mayor parte de su tiempo al trabajo, y más trabajo, en mis palabras, es esclavitud. ¿Para qué? Pues para lograr un mayor bienestar material, entre comillas, porque uno ve gente trabajando y no prospera, ni busca ni consigue lo que él siempre decía que tenía que trabajar para tener algo, y no lo tiene. Pero bueno, la consecuencia inmediata de ese estilo de vida hoy es el hecho de que los niños y los adolescentes pasen mucho tiempo solos en casa y que los padres no vean los peligros del abandono, o tal vez falta de comunicación. Entonces el abandono, entendido y percibido como una forma de maltrato, puede ser el primer eslabón de una cadena de acontecimientos ¿de qué? De violencia. Y en estos casos el niño o la niña abandonados pues aprenderán desde muy temprano a colocarse en un punto intermedio y por lo tanto menos doloroso. En tanto que maltratador, el bully, hace lo mismo que ha visto y que ha sufrido desde su posición de maltrato. Pues el abandono es, al fin y al cabo, otra forma de maltrato. Pero el psiquiatra terapeuta familiar de quienes estoy hablando, y que yo soy psicoterapeuta, pues se está haciendo, entre todos estamos haciendo una excelente distinción sobre la carrera moral de los niños abandonados, y estamos distinguiendo un abandono como negligencia y rechazo parental. En los casos de abandono, pues los padres no asumen de ninguna manera la responsabilidad de cuidar y proteger mínimamente a sus hijos. Y la negligencia sería el acto voluntario o no de mal cuidar o proteger a los hijos, sobreprotección. Y el rechazo parental pues una forma de maltrato psicológico, ya que si bien se les cuida y protege, no se los acepta como sujetos independientes y solo idénticos a sí mismos. El doctor Barudi, el que yo les hablaba antes, él llama también la atención sobre otro modelo social que produce fuentes estresantes y que pueden facilitar, por lo tanto, la aparición de la violencia. Y dentro de esta situación de soledad, pues los niños y los jóvenes abandonados suelen vivir inmersos en una sobreestimulación pues ambiental, algo típico de una sociedad como la nuestra, en la que prácticamente desde que empieza a hablar los niños pues reciben un exceso de información de todos los órdenes, y una anomalía que está empezando a preocupar a los profesionales de la salud. Es un medio ambiente demasiado rico de información y estimulación, puede facilitar también la violencia. En este caso pues estamos en presencia de una violencia agresiva, que es la consecuencia
de una sobrecarga de estímulos ambientales estresantes, especialmente pues en lo que se está refiriendo al carácter consumista de la sociedad y el aglutinamiento de las grandes ciudades. De hecho, hoy en día para muchos padres resulta complicado explicarles a los hijos el valor del esfuerzo y de la responsabilidad a largo plazo, en un mundo donde todo ocurre, se consigue y se pierde tan rápido. Entonces, sin duda, el abandono no es la única causa para que un niño arremeta contra otro en la escuela de un modo sistemático. En la mayoría de los casos, los niños que necesitan sacar de este modo la ira son niños que han recibido o reciben algún tipo de maltrato en algún momento de su historia en el hogar, ¿no? Y no hace mucho un adolescente entró con un arma a un colegio y mantuvo retenido a un grupo de niños de 4º grado, curso al que iba su hermana. Entonces, después de varias horas de incertidumbre y una vez atrapado el joven por las fuerzas de seguridad, este aseguró que su único objetivo era pedir un rescate porque su familia necesitaba dinero. Y este niño, se supo después, era víctima de maltrato físico y psicológico por parte de sus padres. Obviamente, no nos referimos aquí en un caso de bullying, pero sí a cómo las relaciones determinan el comportamiento violento. Su entorno influye. Y en este caso se trata de un joven que no dudó en ejercer sobre otros de menor edad la violencia que él recibía. No hay que olvidar que la familia, como agente de transición de cultura, pues especialmente en la primera infancia, marca lo que posteriormente potenciará o reprimirá la educación escolar y el contacto con otras personas, ayudando a desarrollar y construir su personalidad. En otro orden, tampoco hay que olvidar que el castigo físico y el maltrato emocional son generadores de agresividad. El maltrato infantil y juvenil dentro del ámbito doméstico, pues es el más fácil de volver invisible, debido a que la familia lo guarda como un secreto familiar, o bien porque lo naturaliza entendiéndolo como una costumbre, y sus víctimas suelen ser niños y adolescentes, e inclusive básicamente cualquier tipo de situación, el daño físico o el daño psíquico o emocional, la negligencia o el abandono y el abuso sexual. Entonces, un gran número de familias que he entrevistado consideraban que la violencia en un procedimiento aceptable es un procedimiento aceptable. ¿Para resolver qué? Conflictos. Lo que lleva a perpetuar esos métodos a la generación siguiente de 20 o 30 años y a un grupo también del más del 30% que perpetúa esas costumbres. Entonces, la mayoría de los niños maltratados se convierten en niños problemáticos en la escuela o maltratan a otros niños y posteriormente terminan siendo adultos que maltratan. Entonces, el maltrato físico debemos el maltrato físico debemos de detectarlo. Uno dice, pero ¿cómo? Entonces el maltrato físico está mostrando una violencia evidente y es por lo tanto más fácil de detectar. Suele haber lesiones por los padres o los tutores o los que cuidan a ese menor e intentan confundir con lesiones accidentales. Se trata de hematomas, fracturas, quemaduras, heridas cortantes. Entonces los factores que hacen sospechar que ciertas lesiones no son accidentales son las discrepancias entre el relato de lo acontecido y las lesiones que se observan. Por ejemplo, ante lesiones en ambos lados del cuerpo del niño, pues los padres aseguran que el niño se las hizo cuando cayó de la bicicleta, o también es revelador el hecho de que atendieron tarde ese accidente, y que los padres, si bien se muestran dispuestos a colaborar, no muestran angustia ante la magnitud de las lesiones, cosa que sí ocurre
con un niño de verdad accidentado, porque el accidente es algo imprevisto, no planeado. Entonces cuando sucede, uno se espeluca, siente escalofríos, siente tristeza. Pero los padres van allá y no, él se accidentó, y ni siquiera con un brazo roto sienten esa tristeza o sienten esa preocupación. Entonces en el bullying hay muchos factores que bombardean a esos muchachos para que lleguen a eso. Hay un maltrato familiar, hay que detectar el maltrato, hay un automaltrato, hay un maltrato emocional. Pero el maltrato emocional tiene diferentes registros, y aunque suele ser previo el maltrato físico, por lo general desemboca en el mismo maltrato. Entonces en muchas ocasiones se está produciendo, por falta de la misma comunicación, o de ternura, o de diálogo, o de comprensión de esos deseos de libertad del hijo, incluso por falta de seguridad afectiva. Entonces también, como consecuencia del maltrato físico, el niño o el adolescente siente que él no cuenta, y poco a poco se acostumbra a ese tipo de maltrato silencioso, o sin gritos, sin golpes, invisible o disfrazado de discursos vacíos acerca del bien y del mal, o de caricias falsamente tiernas que lo vuelven cada vez más inseguro. La negligencia y el abandono son otras dos formas de maltrato emocional evidente. Esta desatención puede provocar cuadros de desnutrición de segundo o tercer grado, sin que exista al comienzo ningún factor orgánico que lo determine. El descuido frente a situaciones peligrosas y accidentes frecuentes, vacunaciones incompletas, deserción escolar, desconocimiento de actividades extrafamiliares, desinterés, entre otros. Entonces en la mayoría de los casos estos niños no dan ninguna muestra de dolor, y el maltrato emocional no deja huellas visibles. Incluso el joven puede parecer perfectamente adaptado a la sociedad, parece ser solidario o con un elevado rendimiento en la escuela, hasta que un buen día, ante un abandono o una situación que requiera su compromiso afectivo, pues estalla, se quiebra, huye, ignora cómo se hace para vivir por cuenta propia, y no sabe a dónde ir. Y hay miles de niños de buenas familias que llegan a cuesta el desamor de sus padres, mientras que lo único que han recibido es hostilidad verbal, crítica y amenazas de abandono. Viene un maltrato adicional, que es ese maltrato ideológico, y es una forma de maltrato más sutil pero no menos dañina. Aparece cada vez que un sistema humano cree que su modo de ver el mundo es único, que sus creencias son verdades absolutas, defendibles aún frente al valor de la vida. Por ello el maltrato ideológico es la consecuencia de la violencia ideológica. La violencia ideológica pues puede conducir a la violencia física, ya que las creencias que la sustentan impiden poner en marcha los mecanismos necesarios para frenar la agresividad. Entonces, cuando uno escucha algo diferente a su propia ideología, pues ¿qué pasa? Pues se opone uno y violenta a los demás por imponer ¿qué? Su creencia. Entonces no es fácil observar esos efectos del maltrato emocional en niños cuando son pequeños, y hay que prestar atención al vínculo
de apego entre el niño y el adulto. Niños que rechazan el contacto con la maestra por los bajos niveles de adaptación y funcionamiento social y las dificultades para establecer vínculos amistosos. Cuando son mayores, pues prevalecen esos problemas con los iguales y con la comunidad. Problemas de comportamiento, agresividad y conductas antisociales. ¿Y eso qué hace? Pues que trastorna esos trastornos en el plano cognitivo y en la resolución de situaciones problemáticas o fracasos escolares. A menudo los estados de tristeza y depresión, baja autoestima, inestabilidad emocional, tendencias suicidas, temores y síntomas físicos, pues más frecuentes en los niños pequeños, que notan falta de progreso o pérdida del apetito, insomnio o neurosis, pues son señales que habrían que tener en cuenta, así como mostrarse muy cautelosos entre el contacto físico con otros adultos, aprensivos cuando otros niños lloran o reaccionan con conductas extremas, como rechazo o agresividad, que es miedo a sus padres, a volver a su casa, o que terminan las clases. Cuando uno no quiere ir a la casa, cuando uno no quiere ir al colegio, cuando uno se vuelve apático a ellos, pues algo sucede. Algo sucede. Hay vamos a citar un caso de un niño que tiene labio leporino. 2 intervenciones quirúrgicas para corregirlo y un padre que lo castiga físicamente por cualquier motivo. No lo conoce como alguien diferente y no lo respeta. Ese niño repite en el colegio lo que ha aprendido en su casa y se relaciona con otras personas provocando conflictos, generalmente con agresión, y en especial hacia un niño, llamémoslo Pedrito, en quien ha visto un blanco perfecto. Pedrito es el tímido de la clase, lleva el pelo muy corto, tiene la cara llena de granos, usa anteojos y no sabe cómo defenderse de ese niño de labio leporino. Entonces el resto de sus compañeros no saben cómo actuar, así que callan para evitar formar parte del club de la víctima, con la que la ola de violencia sigue su curso. De las esporádicas burlas se ha pasado a los fenómenos de el empujón, a los codazos, a esconder sus pertenencias, etcétera, cada vez más violenta en la presentación. En el recreo Pedrito pues ya no se relaciona con ninguno de sus compañeros, solo está atento a no responder y a evitar las provocaciones de ese niño que lo ataca, que cada vez parece estar más nervioso. El modo en que la víctima maneja su impotencia no difiere mucho de cómo lo hace su hostigador, y durante el proceso del bullying ambos forman parte de un mismo circuito de miedo y necesidad. Es probable que en algún momento Pedrito llegue a la conclusión de que la sociedad le determina soledad y es la única salida, después de haber intentado agradar y de hacer todo lo que su agresor le ha pedido, pero la soledad no será en cualquier caso el resultado de una decisión, sino la consecuencia de su impotencia. Y no porque la víctima sea un niño o un adolescente naturalmente débil, inseguro, sobreprotegido en casa o con baja autoestima. Estas características suelen aparecer mucho después y como resultado de quienes sufren en silencio el acoso. Un grado altísimo de miedo e impotencia es magistralmente descrito por Hermann Hesse cuando pone en la boca de Sinclair, uno de los protagonistas de Damián. ¿Se acuerdan de esa película? Entonces,
uno definitivamente es parte de esa agresividad. Pero ¿qué decir del grupo? No comparte con el bully y la víctima es otro tanto, digámoslo así, o el grupo está también como víctima, y la diferencia está en cómo unos y otros viven la violencia y lo canalizan. En el caso del agresor, generalmente víctima de algún tipo de maltrato, la falta de control los lleva a que su ira, su agresividad y su rabia, pues ante la impotencia pues se desborda y arremete contra aquel de quien previamente pues ha comprobado que no va a defenderse. Comúnmente la incapacidad para defenderse por parte de la víctima llama su atención, porque es donde él se refleja. Mientras él asume un papel poderoso, su miedo ante el maltrato queda apaciguado. Razón más que suficiente para pensar que si la víctima ha sido estigmatizada previamente por el grupo por causa de algún detalle que llama la atención, por tener orejas grandes, llevar anteojos o ser albino o pelirrojo, eso no significa que sea también la elegida o el elegido para el bully. Al contrario, en ocasiones sucede que estos caracteres pasan inadvertidos a los ojos del bully cuando el jovencito o la jovencita en cuestión sabe defenderse asertivamente. El grupo y la víctima se sienten impotentes porque no conocen la puerta para salir del círculo vicioso. No saben cómo ni a quién pedir ayuda. Entonces, como ya llega el grupo a convertirse en protagonista siendo un espectador pasivo, pues en la dinámica del bullying, el conjunto de los compañeros que no ocupan el lugar de agresor ni de víctima, junto con los padres y profesores, conforman el gran grupo de los espectadores. Pero así como los padres y los profesores suelen enterarse de lo que ocurre mucho más tarde, cuando ya parece casi imposible perder o poder más bien poner medios para frenarlo, el grupo recibe la experiencia de primera mano. Ahora bien, ¿qué pasa con el grupo que se siente impotente y tiene una experiencia temprana de violencia entre iguales? Pues obviamente tendría más posibilidad de repetir esa experiencia en los años sucesivos. Por ejemplo, un grupo que continúa junto desde primaria hasta los 16 o 17 años y que no ha hecho nada para frenar la violencia de unos niños contra otros, tendrá más posibilidad de experimentarla y con graves consecuencias. Cuando el grupo llega a los 13 o 14 años, se tratará ya de procesos de bullying fuertemente arraigados, debido a que gran parte del grupo ha aprendido a oscilar entre el dominio y la sumisión frente a un líder negativo, rompiendo con la regla generalizada según la cual, a medida que los niños son mayores de 14 o 15 años, la violencia tal vez tienda a disminuir. En los casos de que el bullying está arriesgado, el grupo le dará poder a cualquiera que contenga cierto estatus. Uno de los tantos casos podríamos decir, Diego pues viene comportándose como un bully desde quinto grado más bien. Ahora tiene 15 años y lo único que ha cambiado de su historia escolar es su edad y sus víctimas. Sabe cómo conseguir el aplauso y la admiración de la mayor parte de sus compañeros, burlándose de los más débiles. Y desde el primer año de secundaria o de bachillerato pues ha logrado desestabilizar emocionalmente a 2 de los niños que hasta ahora eran los más queridos. A uno haciéndole creer al grupo que todo cuanto el otro dice o hace es ridículo. Del otro murando a sus espaldas cuestiones relacionadas con su dudosa, según él, condición sexual,
Lo sorprendente es que mientras los jovencitos en cuestión pues cambian de colegio y en la última sesión para designar a un delegado, Diego era elegido por unanimidad para ocupar el cargo o cualquier cargo, a pesar de que en privado de sus propios compañeros consideraban que merecía un castigo por el daño que les había hecho a los dos chicos. Diego había alcanzado estatus solo por sacar del medio a aquellos compañeros que podían opacar su fama. Resulta fácil comprender pues por qué no era de esa forma. A veces el estatus se alcanza oponiéndose a los profesores y ganándoles alguna partida en clase para avergonzarlos o ridiculizarlos. En otros casos, la fama de bully se mantiene porque se manifiesta como un ideal colectivo. Usar ropa de determinado tipo de marca y color, llevar un corte de pelo en concreto o fumar, además de poner una gran habilidad pues para competir y un hábil manejo de lenguaje no verbal como la mirada. Entonces, es decir, se valdrá de todo lo que le sirva para ser un punto de referencia para los compañeros y alguien a quien temer. Su objetivo es mantenerse como personaje dominante y agresivo para impedir que el grupo busque una respuesta para calmar tanta agresividad. Por ejemplo, a otro líder capaz de ofrecer un comportamiento liberador de la agresividad colectiva. Hay grupos que también son testigos del victimizado. Muchos grupos de esos uno ve. En realidad existen muchas formas en que un grupo puede ser manipulado por un líder. Pero eso lo voy a dejar para otro tema. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.